Pues, bueno, igual, Ahí sí te pasó bien. Ah, ya, ya. Ya pues mañana le pagan. Buenas noches, doctor. ¿Me logra escuchar? Muy buenas noches, sí, se escucha bastante bien. Ya. ¿Le parece si ya damos inicio a la sesión? Sí, podemos comenzar ya, sí, no, no habría problema. Muy buenas tardes, estimados participantes. Les saluda la asesora Anel Martínez del Centro de Capacitación CIAF. En esta oportunidad vamos a dar inicio al curso de anemia infantil y desnutrición a cargo del doctor Milton Ávila Arias.
Si tienen cualquier duda, háganlo al finalizar la sesión. Les recomendamos mantener los videos y los micrófonos apagados. Sin más que decir, le vamos a dar pase al doctor. Bien, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Siempre agradecido por, en este caso, por la institución, por la confianza puesta en mi persona para desarrollar este tipo de charlas, este tipo de clases. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, como es la anemia infantil y también desde un punto de vista de lo que es la desnutrición. Ya enseguida les voy a compartir la presentación para arrancar con el tema de hoy. Doctor, no se le logra escuchar. Ups, perdón, ahora sí, ¿se escucha? Sí, doctor, ahora sí se le escucha. Perfecto, gracias. Ahora sí, vamos a compartir la presentación y arrancar con la sesión del día de hoy. Muy bien, tengan ustedes muy buenas noches a cada uno de ustedes donde se encuentren. Pues agradecido siempre por la oportunidad y bueno, siéntanse cómodos, vamos a revisar el día de hoy este tema bastante importante, ya bastante interesante. Muy buenas noches a todos, a los que también están conectados y atentos a la ponencia. Pues Susana, estimada Susana, buenas noches, Viviana Herrera, de igual forma tenga una muy buena noche, igual cada uno de ustedes. Ok, el día de hoy vamos a comenzar entonces, en este caso, con este tema bastante importante, ¿ya? Como es el caso de, como es el caso de, uy, perdón un momento, por favor.
Sacan cosas, ya. Doctor, no se le logra escuchar. Ya, ahora sí. Disculpas, he tenido un pequeño inconveniente con mi dispositivo. Ok, ahora sí. Yo creo que ahora sí. No tenemos ningún inconveniente más. ¿Se escucha, no? Sí, sí se logra escuchar ahora, doctor. Perfecto, gracias. Bien, vamos a revisar entonces el día de hoy, ya, un tema bastante interesante, como es el caso de lo que es la anemia infantil y la desnutrición. Vamos a revisar un poco lo que es el contenido, pues el día de hoy hablaremos de este tema, ya, un poco de lo que es la anemia infantil, puesto que es consecuencia justamente de lo que es la parte de desnutrición, pues consideraremos estos puntos importantes. Uno, causas y consecuencias de la desnutrición en la infancia, factores socioeconómicos, culturales y biológicos asociados, evaluación del estado nutricional y factores que contribuyen a la desnutrición, estrategias de prevención y programas de fortificación alimentaria, y educación nutricional y promoción de la lactancia materna. Bueno, si se han dado cuenta aquí, no estamos hablando con respecto a lo que es la anemia, sino está inmiscuida dentro de lo que es el contexto mismo del tema, ¿no? Como consecuencia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Hoy día vamos a ver justamente este tema en particular. Bien, entonces con esas pautas ya presentadas, pues vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Hablamos como desnutrición de un estado nutricional anormal, ¿ya? Entonces nos vamos a referir a la desnutrición como un estado nutricional anormal que va a estar originada por la ingestión, absorción, metabolismo y o excreción deficiente, ¿no? ¿De qué? De todo lo que son los nutrientes, ¿ya? De todos los nutrientes que pueden llegar al cuerpo. Bien, hay algunos ejemplos de esas alteraciones, por ejemplo, en la ingestión, pues estará lo que es el estado de conciencia, el déficit de ingesta, ¿no? En este caso, la carencia como tal, ¿ya? De manera mecánica, neurológica, ¿ya? Con respecto a lo que es la digestión, pues estaremos hablando de lo que es la gastritis, por ejemplo, la gastritis atrófica, aquella que va a lesionar de alguna forma, en este caso, la mucosa gastrointestinal o en este caso, sobre todo gástrica, la insuficiencia pancreática. Desde ahí sabemos entonces que los nutrientes que van a ingresar al cuerpo, pues no se van a llegar a absorber, ¿no? Entonces, miren, tenemos en este caso problemas de digestión.
Absorción, pues la enfermedad celíaca es una de las causas también importantes por la que el nutriente no ingresa, no pasa la barrera, en este caso absortiva, que va a nivel de lo que es el intestino delgado. Pues a partir de lo que es el duodeno, pues se llega a concretar este tipo de absorción por medio de las válvulas coniventes, de las vellosidades intestinales y sobre todo a nivel celular en las microvellosidades, ¿no? Entonces, este proceso de absorción, pues, también va a depender bastante de los anteriores que había mencionado. Ahora bien, también el proceso de excreción, ya con una insuficiencia renal crónica, por ejemplo, pues va a haber una excreción sobre medida de lo que son los nutrientes, ya no directamente de lo que es el líquido o el agua como tal, sino obviamente va a haber un desbalance, pero también asimismo los nutrientes se van a filtrar, ¿no? Por medio de lo que es el riñón, que va a estar bastante deteriorado también al respecto. Son varios puntos los cuales se debe considerar. Bien, hay una diferencia con lo que es la malnutrición, ¿no? En este caso, la malnutrición, pues ya se refiere, en este caso, a la forma en la que va a llegar los alimentos hacia el individuo, ¿no? Entonces, mientras que en la desnutrición existe una deficiencia en la ingesta de calorías, en la malnutrición va a haber deficiencia, exceso o desbalance en la ingesta de uno o varios nutrientes, es decir, no va de una manera adecuada, o es que falta o excede. Esa es una malnutrición. Una desnutrición, pues básicamente se va a lo que es la deficiencia. Muy bien. Entonces, hasta ahí. Entonces, puede ser en este caso de vitaminas, puede ser hierro, yodo, pues en este caso calorías de diferente fuente, ¿no? Entonces, se debe a ese punto. Y bien, la desnutrición entonces implica un conjunto de alteraciones clínicas que tienen en común el origen en un balance energético y o proteico negativo. Hay un balance negativo propio justamente del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, dentro de todo lo que habíamos mencionado, ingestión, digestión, absorción. Bien, continuamos entonces. ¿Cómo clasificamos la desnutrición? ¿Ya cómo llegamos a clasificar la desnutrición? Según su etiología, pues puede ser de acuerdo a lo que es el origen, ¿no? Del mismo, ya a nivel, en este caso, primario, secundario, o de acuerdo a lo que es su gravedad, ya leve, moderado, severo, ¿no? Entonces hay varias formas de clasificar. De acuerdo a lo que es la etiología, entonces será primaria, secundaria, mixta, y también puede existir una que es hospitalaria, ¿no? Entonces tenemos esa clasificación etiológica. Bien, vamos con lo que es la desnutrición, en este caso primaria. Entonces, esta es debida a una inadecuada ingestión cuanti y cualitativa, es decir, en cantidad, ¿ya? Y de acuerdo al nutriente, al tipo de nutriente que se está consumiendo, ¿ya? Entonces va a haber una inadecuada ingestión. Entonces, asimismo, se caracteriza por ser
calórico-proteica, ya como es el caso del marasmo, que ya vamos a ver más adelante, o una distrofia pluricarencial con predominio proteico, como es el caso del kwashiorkor. Vamos a ver cómo es que todas estas circunstancias van a alterar básicamente el equilibrio que hay en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, por eso, de clasificación etiológica, pues primaria. Secundaria se debe a lo que es la consecuencia, llega a ser la consecuencia de una causa determinada y también se incluyen en este grupo los defectos de absorción. Estarán los defectos de absorción, estarán en este caso los de asimilación y catabolismo aumentado, lo que habíamos visto a un inicio, ¿no es cierto? Entonces, estos de caracteres sumamente externos, pues se denominarán en la clasificación de la desnutrición como secundaria. La mixta es cuando hay, en este caso, una desnutrición de tipo crónica, ¿ya? Por alimentación insuficiente, ya que en este caso se instala una lesión que agrega una proteólisis, una destrucción de proteínas bastante importante que agrava el cuadro clínico. Y la hospitalaria, que se refiere durante la internación por causas inevitables, en este caso, estos que dependen del tipo de enfermedad que haya, ¿ya? Y la repercusión sobre la nutrición, y las evitables que son independientes de la patología y que dependen sobre todo de la práctica hospitalaria a los que son sometidos los pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el no seguimiento o el seguimiento inadecuado ya de las indicaciones médicas o médico-nutricionales del paciente, pues, o un caso omiso del personal de salud encargado de realizar o de proporcionar la alimentación adecuada, una nutrición adecuada, ¿no? Entonces, esas se clasifican como etiología hospitalaria, pues. Sobreañadida a lo que es la patología que está cursando, pues en este caso se añade este tipo de desbalance o desnutrición. Las causas evitables en este caso, pues será la falta de registro de peso, ¿ya? Entonces ahí está la mala praxis justamente en el personal de salud, pues no se registra adecuadamente el peso, la talla al ingreso del paciente, falta de seguimiento de la evolución del peso y la ingesta, las comidas mal programadas o de mala presentación, haciendo que el paciente básicamente no lo tolere o simplemente no lo ingiera, situaciones frecuentes de ingesta por estudios diagnósticos, ya, por ejemplo, en este caso, radiografía contrastada, tomografía contrastada, ¿no? Pese a que actualmente ya no se utiliza ese tipo de medios diagnósticos. Otras causas evitables será el abuso de soluciones salinas, ¿ya? Y así también, en este caso, la glucosa como aporte. Recordemos que la glucosa, pues, nos va a dar como tal una cantidad de calorías, ¿ya? Pero no suficientes como para generar, en este caso, sustancias que van a dar estructura al cuerpo, como es el caso de las proteínas, ¿no? Entonces, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos son, en este caso, fuentes de calorías, ¿ya? De aportes calóricos, ¿ya? Y bueno, el hecho de que solamente se tenga en mano lo que es la glucosa, pues disminuyen varias oportunidades en el mismo, ¿no? El retraso de la instauración del soporte nutricional, ¿ya? El paciente básicamente puede estar en NPO, ¿no? Sin ninguna ingesta por vía oral, ¿ya? Eh, o tener una mala tolerancia, ¿no? A los alimentos. Y también la administración de tratamientos que alteran la absorción o utilización de nutrientes.
Según su gravedad, ya según su gravedad, la desnutrición, pues aquí en adultos pues, se puede complementar un poco. Vamos a hacer un contraste con respecto a lo que es la población infantil. Aquí se maneja el índice de masa corporal ya en términos, en este caso, en números que van a ser menores a 18,5 o 18,4, ¿no? En niños se maneja lo que son los desvíos estándar, ya que debemos, bueno, lo vamos a ir conociendo. Por ejemplo, un índice de masa corporal, que es la relación entre lo que es el peso sobre la talla al cuadrado, ya esa relación que nos da un margen, nos dice que de manera normal es de 18,5, ¿no? Sin embargo, menores a estos datos, entre 17 a 18,4, se conoce como desnutrición leve, de 16 a 16,9, pues moderada, y menor a 16 ya como desnutrición grave. En este caso, hay porcentajes de inadecuación ya en este caso para ya niños como tal, ya a lo que debemos, en este caso, ubicar, ¿no? Inadecuación de peso para la edad, por ejemplo, el grado uno, ¿ya? Que es en este caso la deficiencia de peso menor al 25%. Grado 2, deficiencia del peso del 25 al 40%. Grado 3, deficiencia de peso mayor al 40%, ¿no? Entonces, estos son datos bastante importantes. También la inadecuación de la talla para la edad, en un grado uno, deficiencia del 5 al 10%, grado 2, de un 11 a un 15%, y grado 3, mayor al 15%. Y así también la inadecuación de peso para la talla, que va en un grado uno con un déficit de 10 a 20%, en un grado 2 de un 21 a un 30%, y en un grado 3 mayor al 30%. Doctor, no se le logra escuchar. Bien, ahora sí. Ok, estoy con este problemita que creo que se inactiva y activa. Ok, continuemos. Bien, entonces estamos con, en este caso, los porcentajes de inadecuación, como les había mencionado. De acuerdo a lo que es la etiopatogenia de la desnutrición, pues va a haber una interrelación de factores al respecto, ¿no? Entonces, dentro de esa interrelación que hay, pues tendremos los déficit calórico-proteico, los factores psicoafectivos y los factores socioculturales, ¿no? Tal cual como lo habíamos visto en los puntos a considerar. El aspecto social de la desnutrición, pues parte desde lo que es la familia, ¿no? Entonces puede haber desocupación, ya puede ser que hayan perdido el empleo el padre o la madre, o ambos básicamente estén desempleados. El hacinamiento, que se refiere el hecho de vivir en un solo cuarto o en un solo lugar, varias personas, la promiscuidad, ¿ya? Que básicamente se refiere al hecho de tener relaciones sexuales antes de tiempo y por ende, pues, hacerse de familia pues a temprana edad. El alcoholismo, de igual forma, es un aspecto social empobrecedor, ya que hace que existe estos tipos de desnutrición, los medios sanitarios y la escasa educación, ¿no? Entonces, ese es el aspecto social de la desnutrición.
Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, esto los voy a explicar un poco más adelante con respecto a lo que es UNICEF, por ejemplo, cuando menciona lo que es la desnutrición. Aquí un ejemplo, en la Argentina, por ejemplo, alrededor de 25 niños mueren por día antes de cumplir un año por causas evitables. Y la mayoría, pues, son por desnutrición. Imagínense la repercusión que existe, la gran repercusión que existe en el aspecto social con respecto a lo que es la desnutrición. Y los datos oficiales van a reflejar una mortalidad infantil de 12,9 por mil nacidos vivos, ¿ya? Que van a contrastar con el reciente informe de lo que es la UNICEF. Ya vamos a hablar más adelante de ello. Esto es un ejemplo cómo en el aspecto social, ¿ya? De la desnutrición llega a ser de manera efectiva en ese punto. Hay dos puntos que también debemos considerar. Uno, la desnutrición, que es el déficit, y otro, la injuria, ¿no? La lesión que va a existir en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué puede provocar la desnutrición, ¿no? Entonces, hay por una parte, la deficiencia de nutrientes, la desnutrición, y por otra parte, la lesión al cuerpo, es decir, la injuria. Entonces, toda injuria mayor, en este caso, desencadena una serie de cambios adaptativos. El cuerpo ante una agresión, pues empieza a adaptarse poco a poco, ¿no? Esto de tipo metabólico, circulatorio, ¿ya? Por lo que todo llega a encasillar por alguna causa, ya sea desnutrición, ya sea trauma, ya sea varias formas, en este caso que llegan a injuria, se conoce como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Listo? El famoso SIRS, ¿no? Este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se debe a varias causas y también la puede provocar la desnutrición. Entonces, este síndrome de respuesta inflamatoria, pues va a dar fases justamente de la lesión. Primer paso será el daño tisular, el daño al tejido, ¿ya? El cual entrará en una fase aguda donde va a haber una permeabilidad, una alta permeabilidad, por lo que bajará la cantidad del volumen sanguíneo, ¿ya? Hipovolemia y menor consumo de oxígeno, ¿ya? Lo que va a haber como resultado en una fase aguda es un estado de choque. ¿Y qué es un estado de choque? Es la inadecuada llegada o en este caso la falta de llegada de oxígeno hacia un tejido, ¿no? Entonces la hipoperfusión tisular, también conocida en nuestros términos técnicos, ¿no? De la fase aguda, pues pasará a una fase crónica, ya donde habrá una hiperdinamia, un hipermetabolismo, ya, lo que dará una falla multisistémica y por ende la muerte. El daño tisular puede seguir este curso, ya llegando a una fase de recuperación o la muerte, ¿no? Va a depender cómo en este caso se llegue a llevar ya esta secuencia, ¿no? Entonces es bastante importante también no solamente saber por qué hay desnutrición, sino también qué es lo que puede provocar. En este caso, la movilización corporal pues, durante lo que es la injuria, ya en este caso, el hígado básicamente ya llega a aumentar la síntesis en algún momento para las proteínas de la fase aguda, ¿ya? Para luego disminuir la síntesis, ¿ya? En proteínas de fase no aguda, ¿no? Entonces, esto hace que la desnutrición, en términos sencillos, pues lance una advertencia al cuerpo, ¿ya? De que algo no anda bien, ¿no? Un proceso inflamatorio no es nada más que eh, una alerta en el cuerpo, ¿no? Lo que va a dar como resultado, pues, la liberación de péptidos, prostaglandinas, citocinas, ¿no? Entonces, el hígado es el primero en sufrir, en este caso, esa decadencia, ese desbalance que va a existir, ¿no? Bueno, también va a haber una regulación macrofágica de la síntesis proteica. Para hacerlo de manera más sencilla, en la desnutrición, como hay un déficit, el cuerpo necesita de energía,
¿ya? Hay tres fuentes de energía, como les había mencionado en un inicio. Uno, son los carbohidratos, la primera fuente de energía. Si esa primera fuente de energía se agota, viene la segunda fuente. La segunda fuente de energía serán los lípidos, las grasas, ¿ya? Y bueno, si el cuerpo agota esa cantidad de lípidos, ya agota la cantidad de grasa que existe en el cuerpo, ya para la formación de energía, entonces demandará de las proteínas. De ahí, en este caso, la situación de la baja cantidad de proteínas, a un inicio, pues una alta cantidad, pero posteriormente, pues la disminución de proteínas en la fase, en este caso, aguda, con respecto a esto, ¿no? Entonces, eh, el cuerpo mismo se empieza a autodigerir, ¿no? Para conseguir la cantidad de energía adecuada para seguir funcionando. Todo esto está regulado por hormonas, como es el caso de la hormona del estrés, ¿no? La hormona del estrés, que es el cortisol, y las endotoxinas también, que se van a generar. Recuerden también que si el intestino no llega a cumplir su función adecuadamente, pues lo que va a generar es el aumento de la población de la flora bacteriana. Esa flora bacteriana, pues va a generar también una sobrepoblación, generará también endotoxinas, las cuales van a lesionar a las células, ya dándoles en este caso este daño tisular y por ende regulando la acción misma del macrófago, que tiene como misión proteger al cuerpo ante cualquier tipo de injuria. También existe una alteración en la relación de glucagón-insulina, ¿no? Entonces aquí no solamente es desnutrición, sino también va a haber un desbalance hormonal al respecto, ¿no? Entonces va a haber la alteración de esta relación, el aumento de la glucogenólisis hepática, va a haber movilización de aminoácidos del tejido muscular, ahí ya el mismo cuerpo ya empieza a autodigerirse, la masa muscular baja, ¿ya? Y pues va a haber un aumento de la captación hepática de alanina y glutamina y posteriormente su conversión a glucosa para generar la energía. A esto se conoce como gluconeogénesis, ¿no? Y luego la movilización de ácidos grasos del tejido adiposo, lo que les he ido comentando anteriormente, habiendo un aumento de la beta oxidación, que es el proceso por el cual los ácidos grasos van a formar energía a nivel hepático, ¿no? Entonces, miren cómo altera la desnutrición al cuerpo humano, ¿no? Lo altera bastante desde todo punto de vista, generando un proceso inflamatorio general, como también una disregulación de lo que son la parte hormonal. Recuerden que el glucagón es, en este caso, un regulador también de de la glucemia. Cuando hay una disminución de la glucemia, pues este se hace cargo, ¿no? El glucagón. Y cuando hay un aumento exagerado de la glucemia, pues la insulina, ¿no? Entonces estos, al tener una alteración en su relación, pues van a generar todas estas consecuencias. Bien, ahí están las alteraciones metabólicas del glucagón. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a haber glucogenólisis hepática, es decir, destruye el glucógeno. Entonces, también en este caso va a haber una gluconeogénesis, ¿ya? Por lo que va a haber consumo de oxalacetato, ¿ya? Una menor actividad en el ciclo de Krebs, lo que se traduce comúnmente en una baja cantidad de energía, ¿ya? Entonces, si hay baja cantidad, el cuerpo también va a echar mano de lo que son las grasas. Habrá lipólisis, cetogénesis, los cuerpos cetónicos, recuerden muy bien, que también son, en este caso, ácidos grasos esenciales, ¿no? Bueno, entonces los ácidos grasos libres pues darán la beta oxidación y pues generando también acetilcolina, que intentará también formar, en este caso, energía ATP. Por otra parte, el cortisol, en este caso, pues también interactúa en estas tres fuentes energéticas, ¿no? A nivel de lo que es
Las proteínas, pues habrá catabolismo, lo que generará aminoácidos y una resíntesis proteica, pero con gasto de energía. El cortisol también irá a los azúcares, ¿ya? Dará mayor gluconeogénesis, ¿ya? Lo que aumentará un poco lo que es la glucemia sin utilizar esa fuente de energía. Las grasas, pues generará ácidos grasos libres y también gluconeogénesis, ya lo que dispara también nuevamente la glucemia. Dará insulino resistencia, ya, y bueno, por lo que el cortisol frena básicamente lo que es el crecimiento como tal. El estrés también dará como resultado el aumento de la aldosterona, la retención, en este caso, de sodio, la retención de agua, lo que conlleva un aumento del volumen del líquido extracelular, ¿ya? Y en este caso, la eliminación de potasio con una disminución del potasio intracelular, lo que conlleva varias cosas, ¿no? Lo que conlleva varias cosas. Alteración de lo que es el tubo gastrointestinal y así también el sistema nervioso. Bien. Otra hormona que llega inmiscuida en todo lo que es el proceso de desnutrición es la hormona tiroidea. Entonces, va a haber un deterioro de la función tiroidea, por lo que va a haber una deficiente síntesis de hormonas tiroideas. Y bueno, también la baja ingesta de yodo. Recordemos que la desnutrición, pues, es la deficiencia justamente de los nutrientes y dentro de ellas también estará el yodo, ¿no? Va a haber una disminución de proteínas de transporte, ¿no? Lo que hace que va a haber la albúmina, por ejemplo, es la que transporta las hormonas. Lo que va a haber también es la deficiencia de transporte de la triiodotirosina y la tetraiodotirosina, ¿no? Entonces, estas dos hormonas que básicamente ayudan al desarrollo como tal. Y pues también la alteración de las células periféricas, ya con la deficiente conversión de la T3 a T4. Aquí la que mayormente actúa es la T4, ¿no? La hormona tiroidea T4 es la que mayormente realiza las acciones de desarrollo en el cuerpo. Entonces, ¿qué va a haber como consecuencia? Disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la tasa metabólica basal, detención del crecimiento y disminución del número de neuronas y células gliales del cerebro. Bien, hablemos de los tipos que hay en este caso de el tipo de desnutrición que se puede ver de manera semiológica, ¿no? Entonces tiene lo que es el kwashiorkor, ¿ya? Y el marasmo, ¿no? Actualmente obviamente hay una diferencia, ¿no? En el cual, o sea, ya se conoce como el embotagado, y, el marasmático y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar clásicamente de estas denominaciones. El kwashiorkor es una enfermedad ya infantil debido a la ausencia de proteínas en la dieta, ¿no? Este nombre pues deriva de una de las lenguas ya kwa de la costa de Ghana que significa el que se desplaza. Eso hace que se refieran a la situación de los niños mayores que han sido amamantados y que abandonan la lactancia una vez que ha nacido un nuevo hermano. ¿Listo? Entonces de ahí viene el término kwashiorkor. Bien, entonces el kwashiorkor tiene ciertas características. Ya vamos a verlo enseguida.
Bien, ahí está. Entonces, el kwashiorkor, pues, se considera una forma severa de desnutrición, esto causada por una deficiencia de proteínas en la dieta. Eh, Vamos a ver que entre todo lo que es el flujograma, cómo se va a desencadenar este proceso, pues se da con un aumento en la ingesta de glúcidos, un aumento de la secreción de insulina, es un aumento de en este caso de la lipogénesis, ¿ya? Y un aumento de la síntesis de grasa, ¿no? Lo que va a dar como resultado una esteatosis grasa. Pero así, la disminución en la proteólisis muscular, por lo que va a haber disminución en los aminoácidos circulantes y disminución de las proteínas viscerales, así también la disminución en la síntesis de albúmina, lo que va a generar comúnmente lo que es el edema. Entre los síntomas o signos del kwashiorkor que se ve de manera general, pues estará el edema, la hinchazón debido a lo que es la retención de líquidos, sobre todo en las piernas y los pies. Esta esteatosis grasa pues nos dará un hígado agrandado, una hepatomegalia, ¿no? El hígado graso, ya lo que conlleva a un abdomen distendido, ¿ya? También habrá problemas de la piel, ¿no? En este caso habrá piel seca, descamante, con áreas de hiperpigmentación o despigmentación. Recordemos muy bien que los pigmentos a nivel de las células de los melanocitos pues se producen por medio de aminoácidos como la fenilalanina. ¿Ya? Cambios en el cabello, es un cabello delgado, quebradizo, ¿ya? Con falta de coloración, el retraso del crecimiento, ya esto por medio de lo que son las proteínas, sobre todo musculares, ya y circulantes, los aminoácidos circulantes, y bueno, también en este caso la irritabilidad, debilidad. Bien, ¿cómo es que se explica esto, no? Al haber disminución de albúmina, pues lo que va a existir es una disminución de la presión oncótica. Recuerden muy bien que la albúmina es el encargado de, en este caso, mantener la presión coloidosmótica o presión oncótica como tal, que es la retención básicamente de agua dentro de lo que son los vasos sanguíneos. Lo que va a hacer es que haya esta fuga. Al disminuir esta albúmina, el agua fuga al intersticio, ¿ya? Lo que hace que el agua disminuya en el líquido intravascular, lo que está por dentro, ¿ya? Y esto en este caso, como consecuencia de la formación de aldosterona, que es un mineralocorticoide, lo que conlleva la eliminación de potasio, retención de sodio, ¿ya? Y pues lo que ahonda aún más el escape de agua hacia el espacio intersticial, es decir, hacia la parte tisular. Como resultado nos da lo que es el edema. Obviamente va a haber alteración también de la osmolaridad, ¿no? Que es la relación entre la parte de soluto y solvente al respecto. Entonces, ¿qué interrelación entre hormonas existe en el kwashiorkor? Pues se tiene la respuesta hormonal, en este caso, diferente a lo que es el marasmo, ¿ya? Entonces va a haber un consumo energético basal elevado, va a haber ausencia de mecanismos de compensación, va a haber una relativa conservación de la masa grasa y muscular, la retención de agua y sodio, va a haber una importante eliminación de potasio y unas desadaptaciones metabólicas. Aquí podemos ver ya el edematoso o el edema en el kwashiorkor, ya con, en este caso, fobia, ya con el signo de la fobia, ya. Básicamente, pues es un paciente abotagado, ¿no? Entonces, eso lo conocemos como, en este caso, edema de kwashiorkor. El marasmo ya es un proceso crónico, ¿no? Entonces, el marasmo, ya como es un proceso crónico, ya se desarrolla por la alimentación insuficiente en calorías, ¿ya? Entonces, es una forma severa también de desnutrición, esto por la ingesta inadecuada de estas calorías y proteínas. Ya sobre todo se va a dar en niños pequeños y pues se caracteriza por una pérdida extrema de peso y músculo, ya dando al cuerpo pues una apariencia esquelética. A diferencia de lo que es el kwashiorkor, pues que se da sobre todo por déficit de proteínas,
Y bueno, en este caso, la parte energética de igual forma, pero sobre todo de déficit de proteínas. Bien, entonces va a haber un descenso importante de peso, disminución total del panículo adiposo y consumo de masa muscular, ¿no? Entonces, la pérdida severa de peso aquí es bastante importante. La ingesta insuficiente de alimentos, ya la dieta extremadamente baja en calorías y nutrientes nos dan como resultado este proceso. Y bueno, aquí vemos un poco de lo que es datos ya casi actuales, obviamente, de la situación de la desnutrición que hay en Latinoamérica, la prevalencia de niñas y niños menores de 5 años que no están creciendo bien, ya estos padecen de retraso de crecimiento, emaciación, ya o sobrepeso. Nos vamos a ir sobre todo al otro extremo, ya, que es la desnutrición. Bien, o la emaciación como tal, ¿no? Entonces, miren los números bastante importantes. 4,8 millones de retraso en el crecimiento, esto por la desnutrición, y por la malnutrición, y 0,7 millones por la emaciación. Un dato curioso es que dentro de lo que es el retraso del crecimiento, el primer factor es la desnutrición, y pues que equivale más o menos una cantidad ya a lo que es el sobrepeso, ¿no? Paradójicamente. Entonces, aquí se puede ver ya en diferentes gestiones cómo se han ido valorando. En Colombia, por ejemplo, en un porcentaje, un 18%, que va aumentando, pues en Perú en un 21%, en Bolivia en un 16, en un 26%, y bueno, el que tiene datos alarmantes, pues será Guatemala, ¿no? En un 51%. ¿Listo? Entonces, en el mundo, 1 de cada 3 no está creciendo bien. Y esto se refiere sobre todo a lo que es el proceso de desnutrición, ¿no? Muy bien. Y bien, en este caso, un promedio en el 2019 es de 0,9, sobre todo en el lado de Sudamérica, donde hay más este problema, donde se ahonda más este problema. Obviamente ha bajado con respecto a la gestión 2000. Y bueno, en este caso, la prevalencia de emaciación en niñas y niños menores de 5 años en el 2019, pues tiene este dato también que es bastante alarmante, ¿no? 1,3%. Y bueno, sí van cambiando en este caso. Esto no nos interesa por el momento, pero es un dato también interesante como es en este caso la malnutrición, ya hablando en este caso de sobrepeso como tal. Entonces, el impacto de la malnutrición infantil, ¿no? Ya habíamos definido qué es una malnutrición y qué es una desnutrición, ¿no? La malnutrición equivale a lo que son los dos extremos, ¿ya? Uno que es, en este caso, la desnutrición, que es el retraso en el crecimiento, ¿ya? Y bueno, esto básicamente va asociado a un desarrollo cognitivo, resultados educativos reducidos, productividad y ganancias reducidas, y también a riesgos aumentados de enfermedades no transmisibles. Y pues ahí está el consumo de alimentos que se ha realizado en este caso una pesquisa, cereales en un 91%, ya, lácteos en un 76%, frutas en un 63%, carnes en un 58%, ya, y frutas y verduras, leche materna en un 53%, ¿no? Entonces, son datos bastante interesantes, pero también en este caso alarmantes, ¿no? Desde el punto de vista de que en su mayoría pues se consume carbohidratos. Y ahí está por el grupo etario de igual forma de 6 a 11 meses y de 12 a 23 meses, que es lo que se llega a consumir, ¿no? Cereales, leche materna, lácteos, frutas y verduras, carnes, ¿ya?
Lo más llamativo es que las carnes, pues, debería estar en una alta cantidad, puesto que son fuente importante de aminoácidos y proteínas. Y bien, también hay cambios en la prevalencia de la lactancia materna exclusiva. Recordemos que la lactancia materna se divide en dos segmentos. Uno, exclusiva, ya que va de los 0 a 6 meses, y la otra, que es la complementaria, de los 6 a los 2 años de edad, de los 6 meses a los 2 años de edad. Y bien, hay un marco conceptual de las determinantes de nutrición materno-infantil, ¿no? En este caso, que va con buena dieta o dietas carentes, en este caso, también con respecto a los alimentos, ya de acuerdo a lo que es la edad, apropiados o inapropiados, ya de acuerdo a lo que es el medio ambiente, con respecto a lo que es la parte social, ¿no? Entonces, cada uno de estos determinantes también son importantes, ¿no? Bien, ¿no? Aquí nos centramos justamente en los alimentos como tal. Espérenme un momento, por favor. Bien, y bueno, las políticas y entornos favorables para la nutrición, pues es el fortalecimiento de los sistemas de salud, agua, educación y protección social. La protección social sensible a la nutrición, ¿ya? Y regulación de comercialización de productos no saludables, etiquetado, impuestos, publicidad, fortalecimiento de capacidades de, de los profesionales de salud, ¿ya? Comunicación para el desarrollo y la conserjería, ¿no? Entonces son políticas y entornos favorables para lo que es la nutrición. El impacto de la pandemia también ha sido bastante importante, como en este caso encasillado en este segmento, ¿no? En el medio ambiente. Entonces, ¿cuáles han sido esos impactos? Pues el posible aumento de la inseguridad alimentaria, el aumento del consumo de alimentos hipercalóricos, esto obviamente ya desde el otro extremo que es ya la obesidad. Y bueno, separación de madre e hijo postpartum, negación de la lactancia materna, violaciones del Código Internacional, reducción de programas de alimentación escolar, por lo menos, ¿no? En varios países se ha suplido esta alternativa, ¿no? En este caso por políticas que no se han cumplido adecuadamente. Entonces ahí están estos resultados con respecto, sobre todo en lo que es la talla con respecto a lo que son los niños, ¿no? Y bueno, esto de los adolescentes y jóvenes no nos es muy importante por el momento, ¿no? De todas formas, también han habido cambios drásticos al respecto. Y bien, se debe priorizar la nutrición de los niños, ¿ya? Y pues en este caso empoderar a las familias para que exijan alimentos nutritivos, impulsar a los proveedores de alimentos, ya establecer entornos alimentarios saludables, movilizar sistemas de apoyo, como en salud, educación, agua y saneamiento, y pues recopilar, analizar y utilizar periódicamente datos y pruebas de buena calidad. Bien, por último, lo que es la anemia infantil, pues aquí debemos considerar varios puntos, ¿ya? Sobre todo lo que es la hemoglobina, ¿ya? Dentro de esta, pues debemos saber que la hemoglobina es una proteína conjugada, ¿ya? Entonces, como consecuencia, lo que va a pasar es que si un niño no está muy bien alimentado, pues esta proteína, como habíamos mencionado en un inicio, pues no se va a poder elaborar adecuadamente, ¿no? El punto clave de lo que es la anemia, pues es la disminución de la hemoglobina, ¿no?
Entonces, estos están establecidos sobre todo por el peso y la edad postnatal, sobre todo por lo que es el peso. Entonces, aquí hay, en este caso, la cantidad de hemoglobina, hematocrito, ya, los volúmenes hematimétricos y reticulocitos de acuerdo a la edad gestacional, ¿no? Y cómo va aumentando periódicamente, ¿no? A medida que va aumentando el peso también así y la edad del niño o niña. Las anemias se pueden dar por diferentes causas. En este caso, pues vamos a dar como resultado lo que es la desnutrición, ¿no? Entonces se puede dar varios casos, pérdida de aguda de sangre, hemorragia transplacentaria, pinzamiento tardío del cordón, que va a dar también una anemia neonatal a la postre, pero sobre todo ya en niños, la anemia infantil, pues se va a dar sobre todo por la desnutrición, ¿no? Como ya se había mencionado. Estas también son las consecuencias básicamente que hay, ¿ya? Y que se puedan realizar para detectar justamente el proceso, en este caso anémico, ¿no? Y bien, aquí también en este caso, ¿qué tipo de protocolo se puede seguir para un caso de transfusión en casos se ameriten, ¿no? Y esto se habla en hemoglobinas menores a 11, 10 u 8, ¿no? Con hematocritos también correspondientes. Bueno, con las disculpas del caso y espero que en este caso hayan podido comprender el tema del día de hoy. He intentado puntualizar lo más que he podido y bueno, no es un tema bastante largo, pero lo he intentado resumir lo mejor que se ha podido. Espero hayan podido comprender cada punto que he intentado explicarles. Bueno, sin otro particular, les agradezco bastante su gentil atención. Bueno, y conmigo en una próxima ponencia. Espero en este caso también contar con su audiencia. Bueno, que pasen una buena noche.